los acabo de silenciar a todas. La idea es, si tienen que hablar en algún momento para decir algo, activen el micrófono, pero después, por favor, vuélvanlo a cerrar, así evitamos el ruido ambiental que genera un poco de interferencia. Bueno, justo estábamos mostrando este esquemita, que era el último de la parte general de antiinflamatorios, el otro día cuando se nos interrumpió la transmisión. Es muy breve, pero como es una noticia que el año pasado tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación y seguramente también en redes sociales, merece un pequeño comentario. Ya hemos mencionado al comienzo de la parte de inflamación, que la inflamación es la respuesta típica de la inmunidad innata, o sea, la primera línea de defensa contra una enorme cantidad de agentes infecciosos, con lo cual es lógico suponer que si uno interfiere con la inflamación, está interfiriendo con un mecanismo de defensa, al menos en algunas condiciones. Eso con los corticoides, que vamos a ver dentro de unos minutos, es muy claro y de hecho es una de sus limitaciones, digamos, más obvias. Pero en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, parece mucho menos evidente. Un estudio que hizo el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Francia el año pasado generó esta publicación que aparece acá. Perdón, denme un segundito. Disculpen, pero tuve que correr a los perros porque si no tenemos un problema de ruido de fondo acá y yo el micrófono no lo puedo sacar. Entonces, les mencionaba la advertencia esta que salió del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El texto está en francés, pero si me prestan atención lo vamos a poder entender. Como continuación de señales de complicaciones infecciosas, estoy leyendo la parte que estoy marcando con el cursor graves, bajo tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, a la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos, la agencia había decidido en junio del 2018 confiar la realización de una encuesta de farmacovigilancia a los centros regionales de farmacovigilancia de Tours y Marsella, focalizándose sobre los dos antiinflamatorios más utilizados en caso de fiebre y de dolores. Esto es, más utilizados en Francia, obviamente. El ketoprofeno, que en nuestro país es de uso relativamente más limitado, y el ibuprofeno, que acá claramente creo que todos han utilizado no una, sino varias veces. Solamente los casos más graves, producidos en chicos y adultos, frecuentemente jóvenes, sin factor de riesgo particular, han sido conservados en esta encuesta. Según sus resultados, en 18 años, del 2000 al 2018, 337 casos de complicaciones infecciosas, de las cuales hubo 32 muertos, han sido comunicados para el ibuprofeno y 46 casos, entre los cuales 10 hubo de muertos con ketoprofeno, ha detallado a esta agencia el doctor Philippe Bellat, director de medicamentos analgésicos de la agencia francesa. O sea, es cierto, ha habido algunos casos, incluso algunos casos graves, o sea, que hayan 10 muertos o 32 muertos es un número relevante.
Sin embargo, habida cuenta de lo que es la tasa de utilización, eso es mucho, pero muchísimo menos que lo que estuvimos viendo el otro día. O, dicho de otra manera, siendo cierto, esto que son 18 años para un país incluso con más población que la Argentina, estamos hablando de una cosa que en términos de relevancia clínica parecería ser extremadamente poco importante. O sea, es importante estar alerta, digamos, con cualquier... Hay una alumna esperando para entrar a la reunión. Teóricamente están todos admitidos, pero si aparece alguno más, no dejen de avisarme. Normalmente me aparece un cartelito y cuando aparece yo le doy el acceso. Ok, avisaba. Rocío ya está admitida hace unos minutitos, unos segundos. No, Noelia Monforte. Bueno, por lo menos acá en pantalla no aparece, digamos. En cuanto aparece, la voy a admitir. Bueno, en definitiva, digamos, lo que les quiero hacer notar con esto es que, si bien, digamos, puede ser que haya alguna interferencia, claramente es totalmente marginal. Y esto es un efecto de clase, o sea, no es particularmente de ibuprofeno o de el ketoprofeno, sino que es un efecto que tiene que ver con la interferencia con el mecanismo normal de defensa. Con esto cerramos el tema de los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando los vayan mirando, digamos, fíjense si les genera alguna duda y no duden en comunicarse conmigo al respecto. Y vamos a pasar al otro tema que completa la parte de inflamación, que es el de los glucocorticoides. Así que cierro este, dejo de compartir un momentito. Si es que me deja. ¿Aparece en pantalla los corticoides? Sí, profesor. Perfecto. Bien. El otro grupo importante de antiinflamatorios son los corticoides, que tienen muchas diferencias con los AINE, pero que también son muy utilizados. ¿Por qué vamos a hablar de corticoides con ustedes? En principio no son cosas que ustedes tengan acceso a utilizar, o sea, no hay preparados de corticoides de venta libre, y esto tiene que ver, digamos, con la cantidad mucho más grande y más relevante de efectos adversos que pueden llegar a producir. Pero, dado que son drogas muy utilizadas, es muy probable que ustedes vean pacientes con corticoides, o sea, que tengan que asistir a pacientes que están recibiendo tratamiento con corticoides, sea tópicos, sea sistémicos, y por lo tanto alguna idea deberían tener de qué son estas drogas, qué es lo que se puede esperar, digamos, como beneficio, y también qué cosa se puede esperar como riesgo. Y en particular, una de las cosas importantes es que seguramente los pacientes con ustedes conversan un montón de cosas mientras están haciendo los procedimientos, o mientras están esperando, o cosas por el estilo, y frecuentemente ese tipo, digamos, de charla incluye comentarios o consultas con respecto a qué están haciendo, qué podrían dejar de hacer y cosas por el estilo. En el caso de los corticoides, aparte de lo que tiene que ver con la explicación acerca de su uso como antiinflamatorios u otro tipo de utilizaciones, es especialmente relevante sostener y enfatizar continuamente la adherencia de los pacientes. En particular, la suspensión brusca de corticoides, que en algunos casos puede ser, digamos, por motivos como no me alcanzó la plata para comprarlo, cosas por eso, puede ser causa de problemas muy serios, y eso es importante que los pacientes tengan conciencia. Seguramente la persona que les prescribió los corticoides se los debe haber advertido, pero no siempre la gente lo registra o le da la debida importancia. En algunos casos piensa que son comentarios alarmistas o cosas por el estilo, y eso en el caso de los corticoides puede generar en serios problemas. La otra cosa, obviamente, es contribuir a la detección precoz de efectos adversos,
que a lo mejor para el paciente han pasado desadvertidos o inadvertidos o cosas por el estilo. Yo asumo que ustedes se acuerdan, es medio fantasioso, ya lo sé, pero traten, digamos, de repasarlos, ¿no? Lo que eran los corticoides a nivel fisiológico. Los corticoides son uno de los grupos más importantes de hormonas de nuestro organismo. El esquema que aparece aquí intenta recordar una cosa que uno no siempre, digamos, ha jerarquizado, sobre todo cuando recién ha empezado, digamos, a vincularse con la fisiología. Este esquema que aparece hacia el costado izquierdo de la imagen intenta representar los elementos principales del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. O sea, la HHA que aparece acá arriba quiere decir eso. La primera H es por hipotálamo, la segunda es por hipófisis, la tercera es por la adrenal, que nosotros solemos mencionar como suprarrenal. ¿Sí? Y es lo que aparece aquí. El hipotálamo arriba, la hipófisis, que en inglés se llama pituitaria, que en muchos textos en español también la van a dar con ese nombre, esta que está aquí, y esto que aparece aquí abajo es la suprarrenal, donde se diferencia claramente, digamos, la parte, esta que está como si fuera un triangulito, que es la corteza, diferenciada de la médula. Lo que nos interesa para los corticoides, obviamente, es la corteza suprarrenal. Este eje tiene una regulación más o menos clásica, o sea, el hipotálamo produce una hormona que se llama hormona liberadora de corticotrofina, se abrevia con la sigla CRH. Esta hormona pasa al sistema porta hipotálamo hipofisario, que es un conjunto de vasos muy pequeños, pero tremendamente importantes, que son los que van a estar llevando las hormonas generadas en el hipotálamo hacia la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, donde se encuentran las células que van a ser capaces de responder a ella. La CRH actuando en estas células de la adenohipófisis va a hacer que esas células fabriquen ACTH, adrenocorticotrofina. En general la vamos a mencionar siempre con la sigla ACTH, pero todos recuerdan lo que esto quiere decir. La cual a su vez pasa a la circulación sistémica y por vía sanguínea llega al conjunto del organismo y en particular alcanza su blanco, para lo que estamos discutiendo, no es el único, dicho sea de paso, que es la corteza suprarrenal. Ahí en la corteza suprarrenal lo que va a producir es la estimulación de la producción de cortisol. ¿Alguien se acuerda qué cosa es el cortisol? ¿Alguna idea de qué tipo de sustancia es el cortisol? Esteroide. Es un esteroide, exactamente. O sea, es un lípido. Los esteroides son lípidos. Este cortisol, que tiene una estructura compleja como todos los esteroides, se tiene que fabricar. O sea, cuando la ACTH está actuando en la corteza suprarrenal, lo que tiene que hacer es estimular a esa célula para que empiece a producir y ponga en funcionamiento las enzimas que van a fabricar el cortisol. Es una respuesta que tiene un cierto retraso, porque digamos, no es instantánea, hace falta digamos, producir el cortisol para poder secretarlo. Por acción de la ACTH, estas células de la corteza suprarrenal están liberando cortisol a la circulación y el cortisol va a estar actuando en varias estructuras. La más obvia es esta que aparece acá, que es dando retroalimentación al hipotálamo y también, habrá que poner una flechita, digamos, hacia la hipófisis, dando la retroalimentación negativa que todos han estudiado y que es la modalidad usual de funcionamiento de los ejes hormonales regulados a nivel hipofisario. Esto es, ese cortisol va a inhibir la producción de CRH, va a inhibir la producción de ACTH, con lo cual va a reducir su producción. Esto va a mantener el nivel de cortisol en un rango de valores. Nunca va a ir demasiado abajo ni nunca va a ir demasiado alto. Por otro lado, como todos recuerdan seguramente, la estimulación que recibe el hipotálamo para regular la producción de CRH es cambiante a lo largo del día y esto hace que la producción de CRH y por lo tanto de ACTH y por lo tanto de cortisol, estando dentro de un rango determinado, tenga variaciones
cíclicas a lo largo del día que son predecibles. Eso es lo que se conoce como el ritmo circadiano del cortisol. ¿Cómo era ese ritmo circadiano? Así como en subidas y en bajadas. ¿Y cuándo tenemos más? ¿Cuándo estamos en la subida? No sé, durante el día, a la mañana. A la mañana, bien temprano, tenemos el pico, que es lo que nos prepara justamente para adaptarnos a todos los requerimientos del día. O sea, esto Eso tiene en relación directa con el nivel de adrenalina, que a medida que nos vamos levantando empieza a no tiene, subir, digamos. no tiene nada que ver con la adrenalina. La ¿No? adrenalina no tiene esta regulación. Lo que se regula es el cortisol, El cortisol. que también es producido por la glándula suprarrenal, digamos, pero que no tiene nada que ver ni químicamente ni con cómo se regula con la adrenalina. La parte importante es que ese cortisol entonces tiene un funcionamiento muy importante y está regulado por un montón de influencias que le van a decir al hipotálamo en cada momento cuánto hay que fabricar. Y un pedazo importante de esas influencias vienen del resto del sistema nervioso. O sea, el mismo cortisol que está dando por sí mismo señal, también está regulando funciones, por ejemplo, lo que pasa acá en la corteza prefrontal, en la amígdala y en un montón de otras estructuras del sistema nervioso. O sea, este eje que acá aparece, digamos, como si estuviera aislado, en realidad está muy, muy fuertemente controlado, en gran medida por el resto del sistema nervioso. Los corticoides son esenciales para la vida, o sea, es el tipo de hormonas sin las cuales la vida es imposible. Y eso tiene que ver con este esquemita que intenta recordarles lo que en algún momento han estudiado en fisiología. Yo no voy a repetir todas las cosas que son reguladas por cortisol, pero voy a esperar que ustedes lo recuerden, porque son cosas que tienen que haber visto ya previamente en la carrera. Por ejemplo, a nivel metabólico, ¿qué efecto tenía el cortisol? ¿Hace algo con la glucemia? Disminuye la glucosa. En general es exactamente al revés. Los corticoides en general son hormonas que aumentan la glucemia. Y de hecho, cuando hablemos de los corticoides como drogas de uso terapéutico, la acción que tienen es justamente la producción de hiperglucemia. En gran parte hacen esto porque aumentan un proceso que en algún momento han mencionado, seguramente se llama gluconeogénesis. ¿Qué da eso? La formación de glucógeno a partir de partes más chicas. La gluconeogénesis no es la glucogenogénesis. Suenan parecidos, pero son dos cosas diferentes. Ah, Gluconeogénesis es la fabricación de glucosa a partir de otro tipo de metabolitos, por ejemplo, de aminoácidos. ¿Por qué es importante tener glucosa disponible? ¿Nos sirve para algo la la glucosa? energía. Porque es lo que utilizan las células para obtener energía y es el mecanismo más eficiente. Exactamente. La glucosa es la fuente principal de energía para la mayoría de las células, lo cual significa, digamos, que para que el hígado o el corazón o cada una de estas cosas que aparecen acá pueda funcionar, una de las cosas que le va a hacer falta es glucosa. Y los corticoides, una de las cosas que se encargan de hacer es de generar más glucosa. También son relevantes para que parte de esa glucosa después sea almacenada como glucógeno, que es lo que preguntaba o lo que mencionaba la compañera antes, y de ahí le viene el nombre, pero la acción principal es que son hiperglucemiantes a través de incrementar la gluconeogénesis. Si aumenta la glucosa, por supuesto, una de las cosas que rápidamente va a aumentar para compensar ese aumento de la glucosa es otra hormona que ustedes también han estudiado en fisiología, que es ¿cuál? Glucagón. Insulina.
La insulina sube la glucosa y el organismo empieza a fabricar insulina, que es lo que va a hacer que esa glucosa pueda ser captada y utilizada por las células. O sea, digamos, son dos acciones, digamos, que están bastante sincronizadas para permitir que eso que yo le estoy generando de más disponibilidad de fuente de energía sea aprovechada en forma útil por las células. Eso normalmente, en las condiciones normales de vida, funciona bastante bien y es lo que hace que los corticoides sean una de las principales herramientas con las cuales nuestro organismo enfrenta los distintos tipos de situaciones de estrés. De esto seguramente han hablado en algún momento, pero cuando yo tengo un exceso de corticoides, porque le estoy dando corticoides exógenos al paciente, una de las cosas que va a hacer es que me quede desproporcionado la cantidad de glucosa y de insulina que tiene para lo que es la real necesidad del organismo, y empiezan a aparecer fenómenos como, por ejemplo, lo que se conoce como la cara de luna llena, que habrán discutido en fisiología, o la formación de un depósito de tejido adiposo en la espalda, lo que se conoce como jiba. Ese tipo de efectos son en general consecuencias de la redistribución de grasa resultante de la hiperinsulinemia que se genera como forma de compensar ese aumento de glucemia. Yo estoy seguro que en fisiología, por lo menos, el paso grueso de lo que son los corticoides lo vieron, y eso tendrían que repasarlo para que después no tengamos, digamos, faltantes importantes. Creo que ya van a ver que lo que está en el centro del esquema es el cortisol, y que hay un montón de flechitas, rojas o azules, que van por todos lados. Los corticoides tienen acción en el aparato cardiovascular, en el hígado, en el aparato locomotor, en el tejido adiposo, en el sistema nervioso, en el sistema inmune, que es un blanco especialmente importante, y siguen las firmas. O sea, no hay estructura que no tenga capacidad de respuesta a los corticoides, sea en algunos casos estimulando alguna función, sea en otros casos inhibiéndola. O sea, los corticoides son los que ajustan el punto de respuesta de nuestro organismo a los más diversos tipos de situaciones. Y por eso los describimos como hormonas de estrés. Una consecuencia práctica de esto, vuelvo a insistir, es que son esenciales para la vida. Desde la época de Husserl se sabe que sin corticoides la vida en los humanos es imposible, y por lo tanto los pacientes que tienen deficiencia en la producción de corticoides tienen un problema muy serio y necesitan terapia de reemplazo, o, caso contrario, la chance de que se mueran es muy, muy alta y relativamente rápida. Perdón, esto nos mandó a la otra punta. Repasando entonces lo que les decía recién, tenemos tres niveles, digamos, para llegar finalmente a la producción de ese cortisol. El primer nivel es el hipotálamo, que está regulado en gran medida por el resto del sistema nervioso, y que es el productor de la hormona liberadora de corticotropina, o CRH. La hipófisis, que está regulada por esa CRH, y que básicamente lo que va a estar fabricando es ACTH. Les recuerdo que la hipófisis fabrica un montón de otras hormonas. Estamos hablando nada más que lo que pasa con el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, o sea, hay otras cosas que fabrica la hipófisis. Esta ACTH tiene varias funciones, de las cuales dos son las que vamos a resaltar por ustedes. Por un lado, la que les decía la mención recién, o sea, la estimulación en las células de la corteza suprarrenal de la producción de cortisol. Eso requiere la regulación de un montón de genes en esas células para que fabriquen las enzimas que lo van a producir, para que capten los precursores y para que en definitiva terminen liberando el cortisol. Pero hay un segundo efecto que es igualmente importante, y es que la ACTH es un factor de crecimiento y de sobrevida para las células de la corteza suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un factor de crecimiento o un factor de sobrevida? ¿Quiere decir algo? Es necesario para que se pueda, que pueda seguir manteniéndose. Exactamente. Si las células de la corteza suprarrenal no tienen ACTH, lentamente van entrando en apoptosis. ¿Qué era eso de apoptosis? La muerte celular programada. Bien, ¿y la consecuencia cuál será?
la muerte celular de la corteza suprarrenal. Perfecto. Con lo cual, ¿qué va a pasar con el cortisol? Va a haber un descenso. Va a haber un descenso. Y si yo quiero que de repente empiece a producirlo, no voy a tener con qué producirlo. O sea, la fábrica que hace falta para hacer el cortisol, que son esas células, si se han muerto, no están. O sea, la falta de ACTH, en forma lenta, no es un fenómeno instantáneo, va a llevar a la reducción de la masa de células productoras de cortisol. Eso es un problema muy importante, que cuando yo le administro al paciente corticoides exógenos, se produce justamente porque el organismo interpreta que tiene cortisol suficiente y en realidad no es que tiene cortisol, sino que tiene la dexametasona o la prednisona o el corticoide que le hayamos dado como tratamiento. Se va quedando sin células productoras de cortisol y si en algún momento, por algún motivo, interrumpe, no va a tener ni el cortisol que debería tener, ni el corticoide que le estábamos dando. Y va a caer, por lo tanto, en lo que veíamos recién, la insuficiencia suprarrenal, que dijimos que era grave. Esa es una de las principales limitaciones del tratamiento con glucocorticoides, una de las cosas que más atención hay que prestarle. Así planteado, y insisto, asumiendo que ustedes van a repasar lo que es la fisiología de los corticoides, que en serio les va a hacer falta, podemos imaginar que los corticoides en terapéutica se usan esencialmente de dos grandes maneras. La primera es terapia de reemplazo. Eso es justamente para los pacientes que por algún motivo no tienen su propia capacidad de producir cortisol, y que estamos tratando de recomponer lo que deberían haber fabricado, pero que solos no pueden hacer. Normalmente esto se hace con cantidades relativamente pequeñas de corticoides, y ahí la primera pregunta que uno se tiene que hacer, no es la pregunta que van a responder ustedes, digamos, pero que van a ver, digamos, que a veces el tratamiento es diferente y tiene una lógica, es ¿por qué es que este pobre paciente no fabrica su cortisol? Tiene la mala suerte de tener alguna enfermedad genética, a lo mejor en la cual justo las enzimas que hacen falta para hacerlo no están disponibles, y por lo tanto lo que le va a estar faltando es nada más que el cortisol, o tuvo la desgracia de tener alguna cosa que llevó a que su corteza suprarrenal desapareciera, o directamente su suprarrenal desapareciera. Por ejemplo, tuvo una intervención quirúrgica y en la cirugía le sacaron la suprarrenal, cosa que a veces ocurre. O tuvo una tuberculosis y, como complicación de la tuberculosis, la corteza suprarrenal desapareció. O cosas por el estilo, cosas que a veces ocurren. O puede ser genético o hereditario. Bueno, lo que decía, pues un defecto genético puede ser o genético, y típicamente si es genético va a ser hereditario, o puede ser adquirido, digamos, y cuando es adquirido puede ser de muchas maneras diferentes, incluyendo situaciones que lo que van a hacer es sacar no solamente la capacidad de producir cortisol, sino directamente toda la corteza, con lo cual le van a faltar otras cosas que también produce la corteza. ¿Qué cosas producía la corteza suprarrenal? Las hormonas sexuales. Produce tres cosas, tres tipos de hormonas, la corteza suprarrenal. Una, el cortisol, que es el que estábamos mencionando recién. Una segunda cosa que produce son un tipo de hormonas con actividad sexual, que son andrógenos. La corteza suprarrenal produce una sustancia que se llama dehidroepiandrosterona, que la van a ver en general con la sigla DEA, que es un andrógeno, tiene efecto androgénico. No es la testosterona, digamos, pero actúa en forma parecida a la testosterona. Y ese lo tenemos todos, tanto varones como mujeres, o sea, DEA tenemos todos. El tercero es la aldosterona, que habíamos mencionado el otro día cuando hablábamos de la regulación en el riñón. ¿Qué hacía esa aldosterona? El control de sodio y agua. Vasoconstricción. Era una hormona importante para la regulación básicamente del agua corporal y de las cantidades de sodio, de potasio y del pH del medio interno. La aldosterona también es esencial para la vida, o sea, sin aldosterona no se puede vivir. Todo esto viene a cuento de que cuando desapareció, por ejemplo, pues,
tuberculoso, digamos, que tuvo la mala suerte que una complicación de la tuberculosis es la insuficiencia suprarrenal. No tiene corteza, o sea, no tiene corteza funcionante, para decirlo adecuadamente, no tiene ni cortisol, ni andrógeno de origen adrenal, ni aldosterona. Sino el andrógeno de origen adrenal se puede vivir sin mayor problema, por lo menos no es evidente que esto tenga consecuencias, pero en cambio, sin aldosterona o sin cortisol, la vida es imposible. A esa persona hay que hacerle reemplazo, pero no solamente del cortisol, sino también de la aldosterona. Eso es lo que hace que en el paréntesis, acá en el primer parrafito, diga dosis bajas, estamos hablando de glucocorticoides, para sustituir la producción endógena, esto es el mismo nivel que debería haber sido capaz de producir él, que es usualmente poquito, con o sin fludrocortisona. Fludrocortisona es un corticoide que tiene efecto aldosterónico. Se usa para reemplazar la aldosterona. O sea que, si tengo un paciente, por ejemplo, que decíamos recién, un tuberculoso que se quedó sin corteza, le voy a dar cortisol, que en farmacología se llama hidrocortisona, con fludrocortisona. O sea, le tengo que poner las dos funciones que le están faltando. En tanto que si meramente lo que tiene es un defecto genético que lo lleva portando de toda la vida, con que le dé la hidrocortisona, que insisto, es el nombre en farmacología del cortisol, es suficiente. Normalmente en terapia de reemplazo van a dar relativamente pocos pacientes, o sea, no es una cosa tremendamente común, pero puede ser que les toque en algún momento ver alguno y esto tiene algunas implicancias. En cambio van a haber montones de pacientes que están recibiendo corticoides en la segunda modalidad, lo que aparece acá en el segundo párrafo, en la cual lo que están buscando es fundamentalmente las acciones farmacológicas de los corticoides, o sea, es tener concentraciones del corticoide en circulación que están por arriba de lo fisiológico. Si está por arriba de lo fisiológico, ¿qué consecuencias va a tener eso? Supongamos en el esquema este que tenemos acá al principio. ¿Sí? Estamos acá, en el esquemita de la izquierda. Yo hago que el señor tenga un montón de algo que actúa como el cortisol. ¿Sí? En todo este esquema, ¿qué cosa va a cambiar? ¿Qué va a dejar de fabricar? Sí, hay un sistema de feedback, pero no. Sí, y en el feedback yo tengo metido una cantidad muy grande de cortisol. ¿Qué cortisol? Bueno, eso por un feedback negativo va a dejar de trabajar algo porque ya tengo mucho cortisol, pero no Sí. leo. ¿Cuál es el algo que va a dejar de trabajar? ¿Cuál es el? Ese algo que decís que va a dejar de trabajar, ¿cuál es? La glándula suprarrenal. La liberadora. Las dos que van a dejar de trabajar son el hipotálamo y la hipófisis. Va a dejar de fabricar CRH y va a dejar de fabricar ACTH. El feedback negativo lo que está diciendo es, le digo a este de acá arriba que ya tengo más de lo que hace falta, paremos con la producción. Y le digo a este que está acá en el medio, ya tengo más de lo que me hace falta, paremos la producción. La consecuencia es que deja de fabricar CRH y deja de fabricar ACTH. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. ¿Y al suspender la medicación vuelve a fabricar o Y no? cuando se lo saca, vuelve a fabricar, exactamente, pero va a tardar en recuperar, así como tarda en bajar, tarda en volver a recuperar. Eso es lo que dice acá, con supresión de la producción endógena. Deja de fabricar cortisol porque no tengo más ACTH, y no tengo ACTH porque la dexametasona o el corticoide que le haya dado le está diciendo al hipotálamo y a la hipófisis ya tengo más que suficiente, paremos con la producción. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Que es una idea importante. Se gradúa después de la Profe, medicación. ¿eso afecta al tema de la aldosterona también? No, la aldosterona no. Esto afecta nada más que a lo que está regulado por el cortisol, que es la producción de CRH y de ACTH. La aldosterona se regulaba, ¿se acuerdan? Por otra cosa, que era a través de renina-angiotensina.
Sí. O sea, Pero esto la que aldosterona también hace un o sea, efecto sobre la hormona ACTH. lo que vas a conseguir cuando estás dando un corticoide exógeno, de vuelta, en el esquemita este que estábamos viendo recién es, acá tengo un aumento del producto de la o algo que funciona igual, digamos, o sea, el organismo no diferencia dexametasona de cortisol. Lo que él está viendo es que hay un corticoide que está diciéndole, tengo mucho corticoide. Deja de fabricar CRH y deja de fabricar ACTH. Y si no fabrica ACTH, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a empezar a fallar la corteza suprarrenal. Va a empezar a fallar, de hecho se va a achicar, se va a reducir porque las células de a poquito